Bienvenidos a las predicaciones de la Iglesia Yerobiá. Sigamos creciendo juntos a la luz de la palabra de Dios. Vamos allá a Lucas capítulo 11, versículo 1 al 14. Va a ser el pasaje que vamos a estudiar hoy y, si Dios permite, el siguiente domingo también. Lucas 11, versículos 1 al 14. Y dice así, versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, ¿no puedo levantarme y dártelos? Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Vamos a orar. Padre eterno, queremos encomendarnos en este tiempo a oír tu voz, a oír tu santa palabra. Y te rogamos que nos hables, que podamos estar concentrados, atentos a tu voz y dispuestos, Señor, a recibir tu palabra, a abrazarla, a someternos a ella, Señor, a poder disfrutar de esa comunión, de esa relación, Señor, de un hijo obediente con su Padre Celestial. Te rogamos por esto, nos encomendamos, Señor, que tu Santo Espíritu pueda obrar por medio de tu palabra. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Esta es la segunda vez que Jesús da este ejemplo de oración. Una oración comúnmente conocida como el Padre Nuestro. Casi todos conocen el Padre Nuestro, lo recitan de memoria, y fue justamente un modelo de oración que el Señor Jesús enseñó. La primera vez que lo hace, lo habíamos estudiado hace un par de años atrás, cuando estudiábamos el Sermón del Monte, no sé si te acordás, que Jesús empieza a enseñar acerca de la oración, pero su punto de partida es la hipocresía de los religiosos de su época. Y dice: no oren como oran estos hipócritas, que se levantan en las plazas y a gran voz y con grandes palabras y con gran elocuencia oran para mostrarse a sí mismos. Y en realidad tienen que orar ustedes cerrando la puerta de sus habitaciones, y ahí en la intimidad con tu Padre Celestial vas a decir esto, Padre, y ahí empieza a decir también el Padre Nuestro. Ya lo estudiamos a detalle, por casi 2 meses estudiamos el Padre Nuestro en aquella oportunidad, y el énfasis de Jesús era comparar esas oraciones magistrales, entre comillas, profesionales
de los escribas y de los fariseos, pero que eran huecas, con una oración sincera que surgía de un corazón humilde, real, delante del Señor y sumiso al Señor y a sus propósitos. Y en esa ocasión Jesús termina orientando una exhortación respecto a la oración. Cuando termina el Padre Nuestro, habla acerca del perdón. Dice, si ustedes quieren ser perdonados, así tienen que perdonar como desean ser perdonados. Y ahí termina esa sección. Pero esta segunda vez que Jesús menciona el mismo modelo de oración, y vamos a ver si comparás los dos Padres Nuestros que encontrás en Mateo y que encontrás en Lucas, vas a ver unas pequeñas diferencias, pero el contexto o la situación en donde Jesús da ese modelo, ese ejemplo, es totalmente diferente. En esta segunda ocasión que registra Lucas, está Jesús hablando acerca de la oración a causa del pedido de uno de sus discípulos. ¿Cuál fue ese pedido especial? ¿Qué fue lo que ese discípulo pidió al Señor Jesús? Lo vemos en el versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Y ese precisamente es el título de este mensaje. Enséñanos a orar. Vamos a ver tres cosas en este pasaje. En primer lugar, en el versículo 1 vamos a estudiar acerca del maestro de la oración. En segundo lugar, vamos a ver el modelo de oración que Jesús ofrece. Y si Dios permite, el próximo domingo estaremos estudiando también acerca de las metáforas de la oración que Jesús cuenta como parábola ahí al finalizar este pasaje. Enséñanos a orar. Es el pedido fuerte, es el pedido llamativo de un discípulo que estaba ahí viendo a su maestro que recién estaba terminando de orar. Termina su tiempo de oración, Jesús se acerca a ellos y lo primero que hace este discípulo es pedirle, Señor, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Dice Lucas que Jesús estaba orando en un lugar. Jesús estaba orando. Algo que Lucas resalta bastante en sus escritos y algo que diferencia a Lucas de los demás evangelistas es el énfasis y el enfoque que él hace en la vida de oración de Jesús. Y esto va totalmente ligado a toda la intención que tiene Lucas de mostrarnos a Jesús como el hombre perfecto. Si bien él evidencia la deidad de Dios, pero él muestra de una forma tan profunda la humanidad de Jesús. Por ejemplo, Lucas es el único de los evangelistas que habla acerca de la infancia de Jesús. Toda la información que tenemos acerca de la niñez de Jesús está solamente en Lucas. Ni Mateo, ni Marcos, ni Juan se enfocan en eso, pero Lucas sí, porque él habla acerca de la humanidad de Jesús. Él presenta a Jesús como el hombre perfecto. Uno de los títulos que más vamos a encontrar en Lucas es Hijo de Hombre. Todo ese énfasis justamente nos lleva a que Lucas también enfoque la vida de oración de Jesús. Su genealogía, por ejemplo, tanto Mateo como Lucas son los únicos que presentan una genealogía de Jesús, o sea, su histórico, sus ancestros, ¿verdad? El árbol familiar de Jesús. Mateo se preocupa en que la rama familiar llegue hasta David, porque Mateo muestra a Jesús como rey. Pero la preocupación de Lucas es que la rama de Jesús llegue hasta Adán, el primer hombre. Todo esto nos lleva a entender por qué Lucas también se enfoca en la oración. Porque Lucas quiere mostrarnos a Jesús como el hombre de oración, como el ejemplo perfecto del hombre de oración. Y para ganar tiempo, solamente les voy a leer algunos de los pasajes que sería muy interesante por ahí si querés anotar y dedicarte después a estudiar cada uno de estos pasajes en donde Lucas menciona a Jesús orando. Y te animo, si querés tener algo para estudiar en la semana, estudiar
en qué contexto, en qué situación Lucas muestra a Jesús orando. Lucas 3:21 dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió. Vamos a ver a Lucas escribiendo acerca de la oración de Jesús siempre en momentos sumamente importantes en su ministerio. Acá en el bautismo Jesús oraba y el cielo se abrió. Lucas 6:12-13 dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Una de las decisiones más grandes que iba a tener Jesús en su ministerio era elegir a quienes iban a ser los apóstoles. Pasó una noche entera orando por eso. Lucas 9:18. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Lucas 9:28-29 dice, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Es la escena de la transfiguración de Jesús. Lucas 22:41-42. Y él, Jesús, se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en el mismo capítulo, versículo 44, Lucas 22:44, dice, y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Interesante, estando en agonía, oraba más intensamente. Evidentemente Jesús es la definición de un hombre de oración. Y esa vida de oración evidenciaba la dependencia que él tenía al Padre. Él como hombre tenía que ser totalmente en su humanidad, él necesitaba estar en total dependencia de su Padre y de sus propósitos. Vemos a Jesús en momentos importantísimos y uno dice, ¿cómo es que Jesús siendo Dios tenía que orar para poder elegir a sus discípulos? ¿Cómo es que Jesús siendo Dios en medio del sufrimiento tenía que rogar por fortaleza y decirle al Padre que sea hecha su voluntad, pero que si era posible que pasara de él esa copa, esa situación, ese trago amargo? Porque Lucas nos muestra a Jesús en su humanidad, con quien nosotros podemos identificarnos perfectamente y entender y ver a Jesús en esos momentos de decisiones importantes, en esos momentos trascendentales, en esos momentos de angustia, en esos momentos de dolor, donde cuando más sufrimiento hay, más intensa debe ser nuestra oración. Ahí vemos a ese hombre de oración, a ese maestro de oración. Señor, enséñanos a orar. Ese fue el pedido que hizo este discípulo. Él vio en su maestro algo distinto. Él vio en su maestro algo que le identificaba, algo que le caracterizaba y le dijo, maestro, enséñame a orar, enséñame a orar. ¿Sabe qué? Es imposible, después de leer esta frase o de leer estas palabras, es casi imposible no hacerse un par de preguntas. Y quizás tratar de ponerte en las sandalias de ese discípulo y decir, yo necesito aprender a orar. ¿Necesito aprender a orar? ¿Será que tengo la sensibilidad y la convicción de ese discípulo que mira a su maestro y dice, yo necesito aprender, yo necesito mejorar mi vida de oración? Y hermano, espero que en este momento puedas empezar a colocarte esas mismas sandalias y principalmente tener ese mismo corazón de un discípulo
que se da cuenta que necesita aprender a orar. Cada uno de nosotros tendríamos que desear tener la comprensión que tuvo este discípulo. Él, para hacer ese pedido, al menos tuvo que comprender dos cosas. En primer lugar, que Jesús tenía una vida de oración distinta. Que la vida de oración que Jesús llevaba era distinta al estilo de oración que se observaba en la religión común de su tiempo. Y hermanos, el Nuevo Testamento no es la única parte donde habla la oración. Todo el Antiguo Testamento, el libro más largo de la Biblia, Salmos, es casi una recopilación de la vida de oración de hombres de Dios. Donde hombres se derramaban sus almas delante del Señor en clamor, en oración, en cánticos. Así que la oración era una práctica del pueblo de Dios desde el principio. La comunicación, el hablar con Dios era algo totalmente practicado, pero llegó en ese momento a haber una especie de oración totalmente hueca, totalmente vana, que se tiraba más por lo profesional que por lo personal. Una repetición de palabras, algo que se dice de memoria, algo que es de labios para afuera, algo que no es resultado de una comunión, sino que es resultado de un ejercicio religioso que solamente es hueco. ¿Sabes que no era raro que los discípulos pidieran a sus rabinos que le enseñaran a orar? Esa era una de las tareas de los rabinos, enseñar la ley y enseñarles a orar. Muchos de ellos creaban oraciones interesantes, ¿verdad? Y les enseñaban a sus discípulos, a sus aprendices, y ellos aprendían las oraciones de sus rabinos. Pero este discípulo vio en Jesús algo distinto. Es muy probable que todos los que estaban ahí, que todos los judíos que estaban ahí, sabían orar. La gran mayoría de ellos crecieron bajo la fuerte influencia del judaísmo, tenían una sinagoga cerca de su casa y vieron a sus padres en todas las ceremonias, vieron a los sacerdotes, vieron a todos ellos orando, expresándose delante de Dios, quizás algunos de forma sincera y otros de forma mecánica, en piloto automático. Pero ellos sabían lo que era la oración. Si a alguno de ellos se le pedía, Pedro, hace una oración. Se iba a levantar Pedro y iba a orar. Jacobo, hace una oración. Se iba a levantar. ¿Por qué este discípulo le dice, Señor, enséñanos a orar? Como si fuera que no sabía orar. Sí, lo sabía hacer, pero quizás lo aprendió de una forma incorrecta. Pero principalmente porque vio que la vida de oración de Jesús era algo distinto. Vio que la vida de oración de Jesús no era algo que él tenía que repetir, no era algo que Jesús iba a repetía. No era una carga impuesta para Jesús el ir a orar. Y decime si muchas veces nos ves los hábitos espirituales como una carga. Ay, tengo que orar. Ay, tengo que esto, y tengo que predicar, y tengo que hacer mi devocional, porque si no me van a preguntar, porque si me preguntan qué hago, porque ya compré la hora silenciosa, porque ya el pastor me insistió, y porque si no hago, me van a caer la caña. Y termina siendo una carga. Eso era para ellos. La oración, el hacer las cosas buenas, todo eso era una carga y muchas veces era utilizado para su propia gloria, para que ellos sean vistos, el ofrendar, el dar limosna, todo eso lo vimos en el Sermón del Monte. Todo eso era hecho para su propia gloria. Y si lo hacían era con una carga, no como consecuencia de una relación personal con Dios. Este discípulo evidentemente no disfrutaba de ese tiempo de oración. No se le hacía necesario. No se le hacía deleitoso, no se le hacía agua a las rodillas para ir a orar. No decía, ay, cómo quiero orar. Pero en Jesús veía eso. Tiempo que tenía, lo invertía orando. Jesús fue uno de los hombres más ocupados en esta tierra,
Todo lo que vemos que Jesús hizo, lo hizo en solamente 3 años. Capítulos y porciones enteras de los evangelios se desarrollan en un solo día de la vida de Jesús. Él era el hombre, uno de los hombres más ocupados en la faz de la tierra y en la historia. Pero fue un hombre de oración. Si le faltaba tiempo, inventaba tiempo, se levantaba antes que amaneciera. Postergaba todo lo demás porque había algo prioritario: su tiempo de oración con su Padre Celestial. Este discípulo veía que Jesús oraba de una manera tan sincera, tan llena de intimidad con el Padre. Él entendió que la oración no era parte de un ritual en la vida de Jesús. Él entendió que la oración era parte de la vida de Jesús. Era su vida. No era algo, no era un pequeño detalle añadido, era un eje. Alrededor de eso funcionaba todo lo demás. Él entendió que Jesús tenía una vida de oración distinta y por ende, en segundo lugar, entendió, obviamente, que necesitaba aprender a orar como Jesús. Dijo: Señor, yo veo cómo vos orás y quiero orar así. Quiero tener eso. Quiero experimentar esa cercanía. Quiero experimentar esa intimidad. Yo veo el resultado de tu tiempo de oración. Veo cómo vas a orar y veo cómo regresas. Yo quiero eso. Me falta eso. Es lo que le falta a mi vida seca, a mi vida religiosa, a mi vida ritualista, que está acostumbrado a cumplir ciertas normas y a hacer ciertas cosas por obligación y no como consecuencia de un deleite personal con mi Padre. Y es interesante que este discípulo no pidió otra cosa. De todas las cosas que podía pedir que Jesús le enseñara, ¿qué le pidió? Enséñame a orar. De todas las cosas que podían llamarle la atención de Jesús, este discípulo se fijó en eso. Señor, necesito que me enseñes a orar. De todo lo bueno que él hacía y sabía hacer, él pidió solamente esto. No le pidió: Señor, enséñame a estudiar e interpretar correctamente tu ley. Señor, enséñame la hermenéutica y la exégesis de cómo poder interpretar tu palabra y poder exponerla bíblicamente. No le pidió: Señor, mostrame cómo mostrar ese amor que vos mostrás a los perdidos, cómo ser misericordioso, cómo ayudar a los enfermos, cómo sanar a los que están necesitando. Un montón de cosas podía haberle pedido. ¿Pero qué pidió ese discípulo? Señor, enséñame a orar. Enséñame a orar. ¿Por qué? ¿Por qué? De todo lo maravilloso que hacía Jesús, ¿por qué llamó tanto la atención al corazón de ese discípulo ese tiempo de intimidad y relación que tenía Jesús? Porque de alguna manera este discípulo entendió que todo lo que Jesús hacía, todo su ministerio público, tenía una conexión directa con su vida privada de oración. Ese discípulo comprendió que todo lo que Jesús hacía y se exponía a lo público y al exterior era totalmente dependiente de ese tiempo de intimidad que él tenía con su Padre Celestial. Y esa comprensión es la que nosotros necesitamos tener también hoy. Que todo lo que yo hago, todo ministerio que yo realice y todas las cosas que mencioné hace rato son cosas muy buenas y que debemos ejercitar. Debemos profundizar en la palabra de Dios. Debemos mostrar misericordia. Debemos tener las herramientas para predicar correctamente y cada vez mejor. Pero la vida de oración es de donde se va a nutrir todo esto. Y ese discípulo entendió que el ministerio público de Jesús tenía una conexión
total, directa con su vida privada de oración. Traducilo eso para vos. Todo lo que yo hago tiene una conexión directa con mi vida de oración. Si lo que vos estás haciendo no te gusta, si lo que vos estás haciendo te das cuenta que no agrada al Señor, acordate que estás fallando en ese primer paso. Todo lo que nosotros vivimos, todo lo que hacemos tiene una conexión directa con nuestra vida privada de oración. La vida de Cristo se caracterizó por ser una vida de oración, así que obviamente la vida cristiana no puede estar desligada de la oración. Si la vida de Cristo se caracterizó por la oración, un cristiano debe vivir también una vida de oración. Alguien que pretende vivir una vida cristiana desligado de la oración está inventando un nuevo concepto de cristianismo, un concepto antibíblico de cristianismo, insuficiente de cristianismo. Eso no es cristianismo bíblico. Cristo fue un hombre de oración. Se caracterizó por una vida de oración. La vida cristiana no puede estar desligada de la oración. Y la oración, queridos hermanos, la oración, y seguro lo estás experimentando en este momento, y espero que sea así. La oración es una de las prácticas espirituales más delatadoras de nuestra vida. Que más te delata, que más me delata. Porque somos muy buenos para hacer cosas al exterior. Somos muy buenos para ponernos una linda corbata, para venir a la iglesia, para hablar como hermano, como hermana, para ayudar a otros, para hacer muchas cosas. Pero la práctica espiritual de la oración delata y demuestra nuestra realidad espiritual. Es lo que pone sobre la mesa lo que soy. Porque ahí es donde nadie me ve. Ahí es donde nadie me aplaude. Ahí es donde nadie me dice, qué hermosa prédica, qué bien que cantás, qué lindo que decoraste, qué hermoso que hagan este trabajo para los necesitados, qué espectacular, cómo sos servicial. No, ahí no hay eso. Ahí no hay eso. No hay gloria de hombre en la intimidad de la oración. Y podemos engañarnos, podemos autoengañarnos pensando que estamos cerca de Dios, haciendo un montón de cosas. Pero nuestra relación personal con el Señor está totalmente seca, totalmente deteriorada. Hermanos, la oración nos deja al descubierto. La oración es el termómetro que mide tu temperatura espiritual. Y te dice si estás frío, o estás tibio, o estás caliente. La oración expone nuestra cercanía con Dios. Y otra vez, no importa cuánta teología tenga, no importa cuánta capacidad de exposición bíblica tenga, cuánto ministerio realice, cuántas personas ayude, sin oración no estoy en comunión con Dios. La oración es ese termómetro para demostrar mi realidad espiritual. Sproul decía la comunicación íntima con Dios, refiriéndose a la oración, porque eso es la oración, comunicación íntima con Dios. Está en el corazón de nuestra relación con Él. Sin la oración no podemos estar hablando de una relación personal con Dios.
Una relación se desarrolla en un diálogo, en un ida y vuelta. Hablar con alguien, escuchar a alguien. El Señor nos habla verbalmente a través de su palabra, pero también nos habla y nos guía a través de la oración, y nosotros le hablamos a Él a través de la oración. Y esa comunicación íntima es lo que dice Sproul, está en el corazón de nuestra relación con Él. ¿Sabes qué? La oración es como la respiración de un espíritu vivo. Un espíritu que está vivo y respira es un espíritu que ora. Es alguien que ora. La oración es como esa respiración de que estamos espiritualmente vivos y activos. La oración es el eje central de la vida del verdadero creyente, del verdadero cristiano. Es una manifestación de un convertido. Algo muy interesante es cuando se convierte Saulo de Tarso, el gran perseguidor de la iglesia. Y yo no sé si alguna vez te pusiste a pensar en la tarea que Dios le dio a Ananías, cuando le dice, Ananías, y en Hechos 9:11 le da hasta la ubicación, le manda al Señor la ubicación, le dice, en la calle llamado derecha, en la casa de un tal Judas, hay un hombre llamado Saulo de Tarso. Todos los cristianos sabían quién era Saulo de Tarso. Todos huían de Saulo de Tarso. Pero ¿sabes qué dato más le da el Señor Jesús en esa visión? El Señor en esa visión a Ananías. Le dice, ahí en esa casa está Saulo de Tarso y he aquí él ora. He aquí él ora. Se levanta Ananías y va a buscar a Saulo de Tarso. Un cristiano ora. Un cristiano ora. Cuando el Señor Jesucristo habló en el Sermón del Monte, dice, cuando oréis, Él da por hecho que la oración es parte esencial de nuestra vida. Cuando oren, háganlo de esta manera. No da opción. Es un resultado. Y si no tengo una vida de oración, hay cosas serias que tengo que cuestionarme. Hay preguntas eternas que tengo que hacerme. De que si realmente tengo una religión o si realmente estoy disfrutando de una relación. O estoy peligrosamente alejado del Señor. Y su disciplina está en camino. O nunca estuve cerca de Él. El deseo de orar no nace de un corazón humano, no nace de nuestra naturaleza caída. Es más, nos oponemos con uñas y dientes a orar. Toda nuestra carne busca maneras de escape a un momento de oración. Se satisface en cualquier cosa menos en orar. Y todos aquellos que hemos quizás puesto el esfuerzo en un momento de decir, bueno, a partir de hoy voy a empezar, voy a hacer. Lo difícil que es. Atacan los pensamientos, atacan las preocupaciones, ataca el sueño, ataca todo. Todo. ¿Por qué? Porque nuestra carne natural, nuestro hombre natural se opone a orar. Y es un deseo que solo pueden tener aquel que nació de nuevo. Y es un deseo que debe tener aquel que nació de nuevo. Porque orar implica someterse. Orar implica sujetarse, humillarse. Orar implica dependencia, humillación, humildad. Orar es reconocer nuestra pequeñez y exaltar la grandeza de Dios. Y a eso mi carne se opone. ¿Por qué? Porque yo no soy débil, yo soy fuerte, me la banco, me aguanto, soy autosuficiente, no necesito. Y la oración es la demostración de todo lo contrario.
La oración es el reconocimiento. Cuando estamos orando en la presencia del Señor, estamos reconociendo nuestra necesidad desesperada de Él. Estamos reconociendo que no somos suficientes, que somos inútiles, que necesitamos de Él, de su presencia, de su sabiduría. Por eso, como dijo Martin Lloyd-Jones, no hay nada que nos revele mejor la verdad sobre nosotros mismos como personas cristianas que la vida de oración. Pocas cosas te van a revelar cómo estás espiritualmente que examinar tu vida de oración. ¿Pensabas que estabas bien con Dios? Bueno, calificate conforme a tu vida de oración. Y hermanos, todos ahí tenemos algo en que mejorar. Todos ahí tenemos que caer de rodillas y decir, Señor, enséñame a orar. Enséñame a orar. Necesito aprender. Necesito esa intimidad, esa oración cercana que Cristo tenía contigo. Yo quiero tener eso. Y espero, y es mi oración, que en este momento el Espíritu Santo esté poniendo ese quebranto en vos. Ese quebranto y esa convicción de que necesitas aprender a orar. Porque si no reconoces eso, si no entendés eso, esto va a ser una información totalmente pasajera. Va a ser solamente concepto y teoría. Pero que el Señor pueda mover tu corazón y vos puedas disponerte a clamar con toda sinceridad y que pueda ser uno de tus clamores diarios más fuertes. Señor, enséñame a orar. Señor, enséñame a orar. Y en medio de la oración pedirle eso, Señor, acá estoy queriendo orar, enséñame a orar. Ayúdame, enséñame, necesito aprender. Él es el maestro de la oración. Él es el ejemplo supremo de la vida y de un hombre de oración. Después de este pedido, obviamente Jesús responde y nos da el modelo de oración. El modelo de oración. Y como habíamos estudiado en el Sermón del Monte, esta oración es un modelo que nos sirve para comprender, no para repetir de memoria, sino es un modelo que nos da los principios y lo que debe incluir una oración sincera, una oración relacional, no una oración hueca, una relación de ritual, sino una oración de relación. Debe incluir las verdades y los principios que encontramos en el Padre Nuestro. A propósito, si Jesús hubiera querido que nosotros repitiéramos todas las veces las mismas palabras, encontramos en la Biblia varias oraciones de Jesús donde Él no repite estas palabras, porque Él tenía una oración relacional con su Padre. Si no me equivoco, es Juan 15, donde se incluye la oración de Cristo, una oración preciosa, donde Él ora al Padre antes de partir. Y Martin Lloyd-Jones estudió ese pasaje y él dice que en toda esa oración que dura, es un capítulo de casi 30, 40 versículos, dice, en toda esa oración se pueden encontrar todos los componentes que hay en el Padre Nuestro. Así que esta oración, conocida como el Padre Nuestro, es un modelo que el Señor nos da para poder orar de una forma sincera y relacional. Y vamos a ver tres cosas de este modelo de oración, y algunas de ellas ya las habíamos visto en aquel momento, pero vale la pena repasar y recordar. En primer lugar, dice el versículo 2, les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Esto apunta a que nuestra oración debe tener una invocación que sea consciente. Cuando decimos Señor, cuando decimos Padre, nosotros estamos invocando a Dios.
Estamos invocando su nombre. Y cuando oramos al Padre, debemos ser conscientes de a quién estamos invocando. Debemos recordar, debemos tratar de dimensionar al menos a quién estoy acudiendo. Pero a veces somos tan rápidos para el Señor, te pido por esto, te pido por aquello, te pido por aquello. Amén. Una inconsciencia total de a quién estoy hablando. Una inconsciencia total de a quién me estoy dirigiendo. Pero nuestra oración, en primer lugar, y esta es la forma en que el Señor nos enseña a orar, es que necesitamos que nuestra oración tenga una invocación consciente. Todas las oraciones que encontramos en la Biblia comienzan con una invocación. Y es necesario comenzar nuestra oración invocando al Señor, pero de una forma consciente. De a quién le estoy hablando, a quién me estoy dirigiendo, quién es aquel cuyo nombre estoy invocando y pronunciando. ¿Sabes que a veces podemos estar faltando al mandamiento de tomar el nombre de Dios en vano en nuestras propias oraciones? Banalizamos tanto el nombre de nuestro Dios. Menospreciamos tanto. Somos tan inconscientes al momento de orar. Que si fuéramos más conscientes, la posición de nuestras oraciones casi siempre serían tirados en el piso. Como Isaías cuando vio al Señor santo, santo, santo. Como Juan cuando en Apocalipsis se presenta en visión y dice, caí como muerto a sus pies. Ahí entendieron frente a quién estaban. Y necesitamos tener eso nosotros. Al momento de orar, entender que no estoy orando a un santito de yeso. No estoy orando a un amuleto, no estoy orando a un talismán, no estoy orando a una fuerza, a una energía impersonal. Estoy orando, estoy clamando, estoy invocando al Dios eterno, creador del universo, soberano sobre todas las cosas, el justo, el santo, el recto, el omnipotente, el omnisciente. Ese Dios es frente a quien me estoy inclinando. Y necesito ser más consciente de eso en mi oración. Necesito recordar más a quién me estoy dirigiendo. Y es una falencia que hacemos en muchas otras áreas, en muchas otras prácticas espirituales. Se evidencia cuando cantamos, se evidencia cuando servimos. Cuando cantamos y repetimos las palabras como si nada, cuando no dimensionamos frente a quién estamos adorando. No nos emocionamos, no sentimos nada, es puramente repetición hueca, vacía, ritualismo. Pero si nos detuviéramos un poco más para hacer memoria, para recordar y para ser más consciente frente a quién estoy, como dirían algunos, muchas veces nuestra oración queda ahí. Muchas veces llegamos cargados a la presencia del Señor y con solamente recordar frente a quién estoy orando es suficiente. Y quizás no hacen falta más palabras, solamente un corazón que reconoce, que es consciente a quién está invocando. La oración es hablarle a Dios, olvidarnos de nosotros mismos y darnos cuenta de su presencia. Eso es la oración. Hablar con Dios, olvidarnos de nosotros, que es lo que menos hacemos en la oración, porque nuestras oraciones están llenas de egocentrismo. Señor, quiero esto, dame, dame. Pero la oración es en primer lugar olvidarnos de nosotros, hablar con Dios y darnos cuenta delante de quién estoy. Tantas veces no encontramos la paz y no encontramos el consuelo que buscamos al orar porque no tomamos el tiempo para darnos cuenta de que estamos hablando con Dios. ¿Qué efecto va a causar en mí el orar
si no reconozco frente a quién estoy orando, si no entiendo quién escuchó mi clamor, si no entiendo quién inclinó su oído? ¿De dónde voy a sacar la confianza? ¿De dónde voy a sacar el consuelo? ¿De dónde voy a sacar la paz? Si no comprendo que ese Dios soberano escuchó mi clamor y Él va a hacer lo que bien le parezca y que su voluntad es lo mejor para mí. Por eso necesito ser más consciente frente a quién estoy orando. De entender que nadie desea tanto mi bien, nuestro bien, como nuestro Padre Celestial. En segundo lugar, vemos una petición de adoración. Acá vamos a ver 6 pedidos, pero los primeros 3 son un pedido de parte del que ora al Señor, pidiendo porque su nombre sea santificado, que su reino venga y que se haga su voluntad. 3 pedidos que hace y que debemos considerar también. Lo primero que pide Jesús en su oración es que el nombre de Dios sea conocido. Santificado sea tu nombre. Ese es un deseo ardiente para que su nombre sea conocido, que el mundo se incline en adoración delante de Dios. Ese debe ser uno de nuestros primeros motivos de oración. Ese debe ser uno de nuestros primeros clamores. Señor, que tu nombre sea santificado. Tu nombre sea conocido. Que tu nombre sea reverenciado. En segundo lugar, venga tu reino. Y podemos hablar del reino en 3 sentidos. Un reino que ya fue constituido, un reino que ya fue establecido cuando Cristo vino, vivió y hizo un ministerio perfecto, murió, resucitó, ascendió a los cielos, se sentó en el trono a la diestra del Padre. Y desde ahí Él reina, Él estableció su reino espiritual. Y nosotros somos parte de ese reino. Efesios capítulo 1 es un pasaje tan importante para entender el concepto bíblico de lo que es el reino de Dios. Dice Efesios 1, versículo 20 al 23, dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Un reino que ya es permanente, un reino que se estableció en este siglo y seguirá vigente en el venidero, cuando todo este siglo termine. Dice, versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ese pedido de venga a tu reino incluye ese reino constituido, pero también incluye ese reino creciente. Ese reino que avanza y se extiende cada vez que una persona se somete al señorío y al reinado de Cristo. Por eso oramos nosotros para que su reino se extienda, para que su reino avance. A medida que su iglesia espiritual va avanzando, su reino va avanzando. Y esa es la forma en la que su nombre es santificado. Más personas adorando al mismo Señor. Pedir que venga su reino es pedir que su reino se extienda a cada rincón de esta tierra, pero al mismo tiempo también a cada rincón de mi propia vida. Señor, que tu reino se extienda en mi vida, que ese reino sea creciente en toda la tierra, que todas las naciones te conozcan, que no haya rincón sobre la faz de la tierra donde tu nombre no sea glorificado, pero que tampoco haya rincón en mi vida donde tu bandera no esté puesta en alto. Que mi vida sea un reinado pleno tuyo. Pedimos por su reino creciente, pero también, en tercer lugar, por su reino consumado. Ese reino que se va a establecer de una vez por todas, y es donde clamamos por su segunda venida.
donde todas estas cosas van a pasar y donde su reino va a ser ya perpetuo y perfecto, y nosotros, siendo perfectos también, por fin adorándole a Él de forma perfecta, sin pecado, sin muerte, sin enfermedad. Y como cristianos, como iglesia del Señor, tenemos que clamar: Señor, ven pronto, que venga tu reino, que se extienda tu reino, que se extienda tu gloria, que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea conocido, pero que también se cumpla el tiempo de tu regreso. Queremos estar contigo, queremos disfrutar de tu presencia. Es un pedido de oración: Señor, este es mi anhelo, esto es lo que desea mi alma, que tu nombre sea santificado, que tu reino venga. Y termina diciendo: y hágase tu voluntad, así como en el cielo se hace tu voluntad, así también sea en la tierra. Un anhelo de que el plan perfecto de Dios sea cumplido. No mi plan, no mis propósitos, sino la voluntad y el plan de Dios. ¿Sabes que es tan importante considerar la necesidad que tenemos de empezar así nuestras oraciones? Porque si nuestras primeras peticiones están enfocadas en Dios, en su nombre, en su reino, en su voluntad, cuando pidamos por nosotros, y eso vamos a ver enseguida, vamos a estar totalmente enfocados a pedir de una manera que busque la gloria de Dios. Vamos a estar enfocados en buscar no peticiones egocéntricas. Porque muchas veces cuando no comenzamos así, estamos pidiendo para que nuestro nombre sea conocido, para que nuestro reino se establezca y para que nuestra voluntad se haga. Pero cuando yo pido esto en primer lugar, cuando pido al Señor que su reino se establezca, que su nombre sea glorificado, que su voluntad se haga, es una renuncia de mí mismo. Es olvidarme de mí y reconocer quién está ahí. Y decir: no mi reino, el tuyo. No mi voluntad, la tuya. No mi nombre, el tuyo. Sea conocido, sea exaltado, sea santificado. Y en último lugar, vemos esa petición personal. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestros pecados y no nos metas en tentación, líbranos del mal. En pan nuestro de cada día, una petición personal de provisión. Reconocer que Él es el dador. Día a día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. De tu mano, Señor, yo recibo. No soy yo el dueño de mi provisión, sos vos. Pido, Señor, por provisión. Perdónanos nuestros pecados, una petición personal de perdón al Señor, confesión de pecados. Es algo que debe incluir nuestra oración diariamente. Orar por provisión, clamar al Señor por su provisión. Y el Señor dice: muchas veces no reciben porque no piden. Muchas veces no tienen porque no confían. Pero si pidieran. Por eso necesitamos pedir perdón. Perdónanos nuestros pecados. Y también pedir protección. No nos metas en tentación. Líbranos del mal, Señor. No nos metas en tentación, líbranos del mal. Esto debe incluir nuestra oración. Y cuando lleguemos acá, en esta petición personal, que a veces son nuestras primeras palabras, si pasamos por ese proceso de una invocación consciente, de un pedido por la adoración y por la gloria de Dios, cuando lleguemos a pedir nuestros motivos personales, te aseguro, hermano, que mucho del peso, que mucha de la desesperación y mucha de la angustia que sentías al momento de empezar tu oración, ya no está. Porque pusiste tus ojos en los deseos mayores. Pusiste tu enfoque en algo superior.
Pusiste tu anhelo en algo que tiene duración eterna. El nombre de Dios, la voluntad de Dios, el reino de Dios. Y cuando llegas a tus motivos, sí, son reales. Me cuestan, me duele, necesito, sufro, pero no es lo más importante. Y al haber confiado en ese Dios, en ese Padre, puedo orar totalmente confiado. Y después el Señor va a dar dos metáforas, y eso vamos a ir el próximo domingo, donde Él hace un énfasis precioso para demostrarnos quién es ese Padre bueno a quien invocamos. Quién es ese Padre celestial y eterno y soberano a quien acudimos. La pregunta que tienes que hacerte hoy, que debemos hacernos hoy: ¿necesito aprender a orar? Y espero que respondas con un rotundo sí, necesito aprender a orar. Necesito mejorar mi vida de oración. Necesito desesperadamente crecer en mi intimidad de oración con el Señor. Acá está el maestro de la oración. Acá están las instrucciones, el modelo de oración, los principios para que tu oración sea sincera y que podamos hacer de la oración un ejercicio vital, como respirar, necesario, que no nos atrevamos a avanzar en nuestro día a día sin haber estado en la presencia de nuestro Señor. No atrevernos y ser tan ilusos de salir sin haber invocado su santo nombre, sin habernos derramado delante de Él, sin haber puesto en Él y sobre Él toda nuestra confianza, sin haber clamado porque su nombre, su reino y su voluntad se extienda en mi vida y en toda nación, y haber puesto mis necesidades y mis clamores en su presencia, recordando que soy hijo, recordando que sos hija, y que Él inclina su oído a tu clamor. Esperamos que esta exposición haya sido de edificación a tu vida. Compártela para seguir sembrando con esperanza.